Bueno, ¿qué tenemos que hacer el 12 de septiembre si somos fiscales de mesa? Nos encontramos en la puerta de la escuela a las 7 de la mañana, 7:15, a más tardar, con nuestro fiscal general. Eh, Nuestro fiscal general nos va a proveer de los elementos para poder fiscalizar. Esos son lapicera, el recorte del padrón que van a manejar ustedes y una certificación que es un poder que lo va a llenar el fiscal general en ese momento antes de ingresar a la escuela, con el cual ustedes se van a presentar ante la autoridad de la mesa donde van a fiscalizar junto con el DNI. Atención, no olvidarnos el DNI en casa, no olvidarnos llevar una lapicera de repuesto y llevar cargador de celular. En caso de no poder asistir por fuerza mayor el día de la elección, no podemos fiscalizar tal como nos habíamos comprometido, por favor dar aviso a nuestro fiscal general para que pueda esa mesa poner un reemplazo y no quede sin fiscalizar. La autoridad de mesa es el presidente de mesa o en su defecto, si se presentare, el vicepresidente o suplente primero. Son las autoridades designadas por la Junta Electoral y son quienes tienen la responsabilidad de recibir la urna junto con el padrón y todos los elementos para llevar adelante el acto electoral. Los fiscales, como ustedes, van a fiscalizar y colaborar siempre con respeto, con la mejor de las ondas, con la autoridad de mesa, y van a colaborar y van a aconsejar sobre las formas más operativas para llevar adelante la fiscalización. ¿Cómo es esa fiscalización? Bueno, van a verificar ustedes que la urna esté vacía antes de cerrarla en el comienzo del acto electoral. Van a firmar las actas de apertura del comicio, las actas de cierre cuando termine el comicio a las 6 de la tarde. Van a firmar las fajas que sellan la urna. Van a controlar las boletas en el cuarto oscuro junto con el fiscal general, que seguramente va a ser él quien entre al cuarto oscuro, pero cuando acomoden el cuarto oscuro en el inicio, tienen que chequear que las boletas estén en orden. Las boletas se ordenan en el cuarto oscuro por orden numérico, de menor a mayor. Los números de las boletas tienen un número y de izquierda a derecha. O sea que nosotros tenemos la boleta 506 1A y va a ser la primera boleta de Juntos. Detrás va a ir la boleta del Frente de Todos, que es la 507, por ejemplo. Nosotros estamos antes. Bueno, esas son las funciones básicas del fiscal de mesa, ¿sí? Fiscalizar, controlar, asesorar. En el cuarto oscuro no deben colocar más de 30 boletas. Siempre tiene que haber la misma cantidad. Igual eso lo pueden ir chequeando con el fiscal general cada vez que se revise el cuarto. Hay que verificarlas, hay que mirar la boleta en el cuarto oscuro y pasar todas las boletas del lado de Carlos Caseros que no estén mezcladas, ¿sí?, con las otras opciones de Juntos, ¿sí?, que no sea la opción de Barabani ni la opción de Néstor Franco, que estén mezcladas y arriba de todo esté la de Carlos. Eso hay que chequearlo cada vez que se entre al cuarto oscuro.
Tienen que mantener ustedes fiscales el control durante todo el proceso electoral, durante todo el día. Chequear cada una de las personas que ingresen, controlar, ir tachando en el padrón cada vez que vota un elector. O sea, no pierdan de vista, no abandonar la mesa, ¿sí? Siempre que tengan que ir al baño o quieran estirar un poco las piernas, se apoyan en el fiscal general, que va a ser quien los va a reemplazar esos minutos. No dejar para nada la mesa abandonada. No perder de vista nunca jamás la boca de la urna, ¿sí? Bueno, la autoridad de mesa es el presidente, dijimos, es la única autoridad, ¿sí? Sucede que a veces las autoridades que son designadas por la Junta Electoral y no son personas expertas, no tienen experiencias, a veces sí, a veces no, entonces a veces se dejan avasallar por fiscales de partidos políticos. El fiscal de mesa apoya, asesora, colabora con la autoridad de mesa, pero sin interferir en el acto electoral. Por eso no tenemos que permitir que esto lo hagan fiscales de otros partidos, ¿sí? Cuando se abre el comicio, se da comienzo al acto electoral, el primero que vota es el presidente. No perdemos de vista la boca de la urna. Vota el presidente, vota si hay suplente como autoridad de mesa. A veces puede haber dos personas autoridad de mesa. Y votan los fiscales luego. No se puede agregar a nadie en el padrón. Votan los que figuran en ese recorte de padrón que tienen para esa mesa, para ese número de mesa. No se agrega a nadie. Si el presidente de mesa habilita a votar a alguien que no está en el padrón, ese voto debe impugnarse, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se impugna ese voto. Por otro lado, no pueden votar los que figuren tachados con tinta roja en el padrón del presidente de mesa, el que manda la Junta Electoral junto con la urna y demás elementos. ¿Qué pasa? Ese padrón es distinto al que tienen ustedes. Ustedes tienen un padrón en donde tienen los datos en una línea de cada elector. El padrón del presidente de mesa tienen los troqueles, vienen con imágenes de fotos cuando los documentos ya son digitalizados. Es diferente, pero la información es la misma. Entonces, no pueden votar los que figuren tachados en tinta roja. Eso es porque hay casos, por ejemplo, de personas con demencia o personas que están prófugas, que la justicia los está buscando. Entonces pueden aparecer tachados. No pueden votar los que vengan con un documento anterior al que figura en el padrón. ¿Qué pasa? Votan todos los tipos de documentos, pero siempre y cuando sea el documento que figura en el padrón o uno posterior, nunca uno anterior. Eso hay que chequearlo muy, muy bien. Si viene un elector con un documento anterior al que figura en el padrón, no puede votar porque ha pasado casos en que después pretenden votar otra vez y es un problema. En todo caso, si viene un elector con un documento que dice triplicado, por ejemplo, y en el padrón figura duplicado, porque esa información aparece, puede votar porque es posterior el que trae el elector. Pero en el padrón de la autoridad de mesa hay un casillero de observaciones. Nosotros debemos como fiscales chequear que el presidente observe en el padrón que el elector vino con un
documento triplicado para que esa información pueda ser actualizada. Entonces dijimos que todos los tipos de documentos pueden votar. A ver, estoy siguiendo una ayuda a memoria. Si existen diferencias, por ejemplo, en los datos del documento y los datos que figuran en el padrón, la persona vota igual, ¿sí? No se le puede negar el derecho al voto a nadie, todos votan, siempre y cuando el presidente, que es la autoridad y es quien está habilitado para interrogar al elector en caso de duda acerca de la identidad, ¿no? O porque los datos no concuerdan. A veces puede ser que por una cuestión de tipeo un número de documento esté cambiado o quizá el nombre, pero bueno, esas cosas esas preguntas las va a hacer y las va a resolver la autoridad, preguntándole al elector los datos y los tiene que decir y los tiene que saber, como fecha de nacimiento, número de documento y demás. Por otro lado, prestemos especial atención a las personas cuando vienen y muestren su documento, no manipulen documentos, va a haber otro video con protocolo COVID. Cuando muestren su documento, ustedes hagan un cálculo estimativo de la edad que podría tener esa persona. No nos olvidemos que ha sido un año y medio, casi 2 años de pandemia y ha fallecido mucha gente y los padrones quizás no estén actualizados y figuren allí gente que ya ha fallecido. Entonces prestemos mucha atención a los electores que concuerden con la foto del documento, con los datos entre el padrón y los datos del documento. Controlemos y hagamos un cálculo de las edades aproximadas según el número de documento, como para certificar que fehacientemente que es el elector el que viene a votar, el que dice el padrón. Por otro lado, a veces por una cuestión de agilizar y hacer más rápido, se van firmando sobres, que son los sobres que se le entregan al elector para que entre al cuarto oscuro. Esos sobres deben estar firmados por el presidente de mesa y por todos los fiscales. No firmar más de 5 sobres, 3, 5 sobres, porque no se va a amontonar igual la gente de ninguna manera por una cuestión de protocolo COVID, así que no tengan sobres firmados. No más de 3, 5 sobres firmados, nada más. Si les piden firmar, ustedes digan como fiscales que sugieren no firmar tantos sobres. Entonces firman 3, apóyense en el fiscal general los va a apoyar ante cualquier duda durante el comicio. Si existiera alguna duda acerca de la identidad del elector, ¿sí? No nos olvidemos que hay mucha gente fallecida y van a aparecer a votar, ¿sí? Se impugna el voto. Nunca se le puede negar el derecho de votar, pero va a votar con las características de voto impugnado. Entonces, se le da el sobre firmado por el presidente, el sobre que se le da a todos los electores, se lo invita a pasar al cuarto oscuro, que vote, ¿sí? Pero ustedes no están de acuerdo con la identidad que manifiesta ese señor que aparece con ese número, con ese documento, ¿no? Entonces, cuando sale del cuarto oscuro, ese sobre lo ponen dentro de un sobre especial que provee la Junta Electoral junto con todos los elementos, con un sobre, lo meten dentro del otro sobre, el sobre especial, que es para votos impugnados. En el sobre se colocan todos los datos del elector y aquí surge un problema porque siempre se hace un acta también, que viene el acta, el formulario, se ponen los motivos por los cuales
se impugna el voto, apóyense en el fiscal general siempre para hacer estas cosas. Es raro que suceda, pero puede suceder, ¿no? Por el contexto en que estamos viviendo. Se hace el acta, se ponen los motivos por los cuales ustedes impugnan ese voto, no están de acuerdo sobre la identidad del elector, y el elector debe firmar el acta, ¿sí? Acá es un problema porque en realidad lo que debieran hacer es tomarle la huella dígito pulgar al elector y colocarla en el acta, pero por una cuestión de protocolo creo que no va a haber almohadillas con tintas y se va a hacer firmar al elector, simplemente que lo firme. Eso sería el voto impugnado. Después vemos cómo lo contamos al final. Recuerden que el voto impugnado solamente puede aparecer durante el comicio, ¿sí? Durante el comicio ustedes están en desacuerdo con la identidad de ese elector, entonces impugnan ese voto. El elector vota, ¿sí? Pero va a ir dentro de un sobre especial con un acta y después se coloca dentro de la urna, ¿sí? O sea, doble sobre lleva. Y ese voto después vemos cómo lo contabilizamos. No se abre el sobre. Después lo explicamos. Bueno, si aparece una persona no vidente, ¿sí? Por lo general en las escuelas se prepara un cuarto oscuro que es el primero, el de más fácil acceso, y ahí es donde van a votar las personas con movilidad reducida y pueden ser personas no videntes también. Entonces, claro, no es esa la mesa, el número de mesa. Entonces, ¿qué pasa? Hay que trasladarse a ese cuarto con urna y con fiscales. Los fiscales no deben perder de vista la boca de la urna. Y en todo caso, si llegara a suceder una cuestión así, hay que pedir ayuda a las fuerzas de seguridad para que custodien esa urna. Entonces se trasladan a ese cuarto de más fácil acceso y si es una persona con movilidad reducida, puede ser muletas, sillas de ruedas, generalmente ellos ya traen la boleta, entran, votan ahí con la urna que movimos nosotros del lugar hacia ese cuarto y el padrón, ¿no? Y bueno, certificamos que todo sea bajo las mismas reglas. Si es una persona no vidente, el presidente es quien tiene que entrar al cuarto con ese lector y explicarle cómo están ubicadas las boletas. Por lo general hay un aparato con distintos sobres colgante, con relieves, entonces ellos casi siempre traen la boleta ya desde la casa, pero tendría que explicarle, si necesita ayuda, explicarle dónde están ubicados, lo deja solo que vote y lo acompaña luego a poner el voto en la urna, en ese cuarto especial. Bueno, siempre que suceda algo así, ustedes llaman al fiscal general. Yo aconsejo armar grupos de WhatsApp y estar en permanente comunicación porque a veces la escuela es grande, son varias mesas y puede pasar de un momento a otro alguna cuestión que el fiscal de mesa necesite asesoramiento o acompañamiento del fiscal general. Vamos a hablar ahora de los cómputos. A las 18 horas se cierra el comicio, votan todas las personas que estén en la fila y ahí termina el acto electoral. El paso número 1, una vez que votó el último elector de esa mesa, es controlar y contar la cantidad de electores en el padrón, ¿no? Contar cuánta gente vino a votar. Eso es un trabajo que se va haciendo durante todo el día, no es que lo dejamos para el final, porque
porque a veces puede haber alguna diferencia entre lo que ustedes anotan y lo que anota otro fiscal o lo que va registrando, que ese sí no puede tener error, el presidente de mesa. Entonces siempre en algunos momentos que hay momentos libres durante el día, conviene ir haciendo un recuento y ustedes van teniendo todos la misma información, porque puede ser que a veces prestamos atención al hecho de que vino un elector, pero nos olvidamos de marcarlo. Entonces, termina el acto, dijimos, lo primero que hacemos es contar cuántos electores vinieron a votar. Todos tienen que tener la misma información, fiscales y presidente de mesa. Punto número 2, ¿qué hacemos acto seguido, una vez que sabemos cuántas personas vinieron a votar a esa mesa? Y muy importante, todo esto sin perder de vista la boca de la urna, en ningún momento durante todo el día. Punto número 2, eliminamos los sobres firmados si quedaron sobrefirmados. Cuando se va acercando la hora del cierre, conviene no firmar sobre, firmar el sobre del elector cada vez que se acerca, ¿sí? Eliminamos si quedaron sobrefirmados y luego de eso ingresamos al cuarto oscuro. En el cuarto oscuro lo primero que se va a hacer es retirar todas las boletas que quedaron allí. Se retira todo, se pone en una bolsa y se acomodan las mesas de manera que se pueda ir apoyando ahí a medida que se abren los sobres. Bueno, una vez que tenemos el cuarto ordenado, con las mesas ordenadas y no hay nada, ninguna boleta de ningún partido, se procede a abrir la urna. ¿Quién manipula la urna y los sobres? Es la autoridad de mesa. Nadie más abre sobres y esto sí vamos a tratar de hacerlo cumplir a rajatabla. Quien manipula los sobres de la urna es la autoridad de mesa. ¿Por qué? Porque si son muchas manos abriendo sobres, no podemos tener ojos para todas las manos. Y ahí es donde nos encontramos con problemas, ¿no? Siempre pasa. Entonces, se abre la urna y se cuenta la cantidad de sobres. Esa cantidad de sobres tiene que coincidir con la cantidad de electores que ya contamos afuera antes de entrar al cuarto oscuro, ¿sí? Bueno, vamos llenando acta de escrutinio con estos datos, ¿sí? Ustedes tienen también el acta de escrutinio. Bueno, contamos los sobres y si el presidente de mesa pide ayuda a los fiscales para abrir los sobres, lo que tienen que hacer es ponerse firmes y que un solo fiscal ayude. Ustedes no ayuden, ustedes miren, porque ahí es donde perdemos el control de los sobres que se van abriendo. Ustedes miren. Y los sobres, si un fiscal ayuda, se abren de a uno a la vez. Ustedes pónganse firmes en esto. Todos nos queremos ir rápido, todos queremos que termine porque ya estamos cansados, pero falta muy poquito, porque esto les aseguro que si lo hacen así como les voy a explicar, lo hacen rapidísimo, pero no permitan que abran los sobres varias manos, porque ahí es donde perdemos todos. Entonces, una vez que van abriendo los sobres, van apilando las boletas por categorías y por partido. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, apareciera esta boleta así completa, se van a apilar todas las boletas una arriba de la otra. Si apareciera solamente esta parte en un sobre, se van a apilar todas estas juntas, no arriba de esto, porque después para contar es complicado. Se apilan por separado, pero cerca, ¿sí? Porque es el mismo partido.
Entonces, apilamos los cortes por corte y por boletas por partido. Y esos van a ser los votos válidos, ¿sí? Tiene que ser una boleta oficial, ¿sí? Igual al modelo que provee. La Junta Electoral provee un modelo de cada partido político y siempre tienen que ser esas boletas, ¿no? Entonces, esas boletas que están o hay cortes o, por ejemplo, si aparecen dos boletas del mismo partido, por eso les digo que un voto a la vez se abren los sobres. Si aparecen dos boletas del mismo partido, se desecha una y una va a la pila que después se va a contar. Si son muchas las personas abriendo sobres y aparecen dos boletas del mismo partido y son boletas de un partido que no es el nuestro, esas dos boletas van a ir a parar a la pila. Les aseguro que es así, porque son rapidísimos. Entonces no podemos mirar cuando abren varios al mismo tiempo. Eso tenemos que ponernos muy, muy firmes. Entonces, si hay una boleta en donde aparece un tachado, algún nombre, eso se llama borratina. Pero se ve que es una boleta del partido, se ve el partido, se ve el número, se ven los candidatos. Hay una tachadura o quizás por acá alguna tachadura de algún candidato. Ese es un voto válido. Si es nuestro, es un voto válido. Si es de otro partido, vamos a pedir que lo impugnen, ¿sí? Aunque sea un voto nulo, perdón, un voto nulo. Pero bueno, vamos con los válidos primero. La borratina para nosotros vale, ¿sí? Si hay alguna tachadura, es un voto válido. Y nos ponemos firmes. ¿Cuál es el voto nulo? El voto nulo aparece cuando abrimos un sobre y aparecen dos listas de partidos diferentes. Este voto no vale, ¿sí? Entonces lo volvemos a cerrar, volvemos a poner en el sobre, ¿sí? Eso es la autoridad de mesa. Nosotros podemos asesorar que lo haga de esta manera, ¿sí? Porque es más fácil para contar después. Volvemos a poner en el sobre y hacemos una pila con los votos nulos, ¿sí? Es muy importante que el voto nulo se contabilice. Entonces, si hay dos boletas iguales, dos boletas de distintos partidos, es un voto nulo. Lo ponemos en el sobre, lo apilamos como voto nulo. Si abrimos un sobre y aparece una boleta así, que no se le ve el partido, es voto nulo. Lo volvemos a cerrar, lo ponemos en el sobre y lo apilamos como votos nulos. Si abrimos un sobre y aparece una boleta cualquiera con cualquier otro elemento dentro del sobre, ya sea una feta de fiambre, puede aparecer lo que se les ocurra. Eso es un voto nulo, ¿sí? Ni se toca y se pone en la pila de votos nulos. Si aparece un sobre, hay que mirar muy bien los sobres cuando se cuentan, ¿sí? Un sobre que no tiene las firmas del presidente y de los fiscales tal como ustedes vinieron firmando todos los sobres, ese es un voto nulo, ¿sí? Va a parar a la pila de los votos nulos. A ver. Si es nuestra la boleta y aparece, por ejemplo, ropita, ¿sí? Y van a querer que sea nulo, nosotros tenemos que luchar por esta boleta que no sea nulo. Ahora vamos a ver cómo hacemos. Sería un voto recurrido. Ahí los votos recurridos son los votos que nosotros vamos a pelear para que no se cuenten como votos nulos, ¿sí?
Entonces, el voto recurrido tiene un procedimiento parecido al voto impugnado. ¿Se acuerdan? El que viene cuando viene un elector y nosotros no estamos de acuerdo con su identidad y vota de esa determinada manera, se pone su sobre con el voto dentro de otro sobre. Bueno, más o menos parecido. Nosotros decimos que esto vale y el presidente o algún fiscal dice que no vale, pero nosotros decimos porque se alcanza a ver, se ve el candidato, se alcanza a ver el número, está cortado por acá, pero se ve el número, nos ponemos firmes y la defendemos, ¿sí? Nosotros vamos a recurrir este voto. Entonces, hay un sobre, ¿sí? Para colocar ese voto recurrido, ¿sí? Y hay un acta para llenar. Ustedes, fiscales de mesa, se apoyan en el fiscal general que los va a ayudar a redactar el acta y poner los motivos por los cuales ustedes dicen que este voto vale. Este voto vale porque se le ve el número, la identificación de la lista, se alcanza a ver, se ve el nombre del candidato. Entonces, esa va a ser la justificación y colocan ese voto, esta boleta con su sobre correspondiente dentro del sobre de votos recurridos, que eso lo provee el presidente, junto con el acta, y va a ser la Junta Electoral quien decida finalmente si este voto vale o no vale. Pero nosotros lo vamos a defender. ¿Y cuáles son los votos en blanco? El voto en blanco, chicos, es fácil. Es un sobre vacío, ¿sí? O un sobre con un papel en blanco. Puede ser una servilleta, ¿sí? O un papel que no tiene ninguna letra, ninguna inscripción. Está en blanco. Ese es un voto en blanco. Ojo, no hacer pasar los votos nulos por votos blancos. El voto nulo es voto nulo y el voto en blanco es voto en blanco. A ver. Esperen que tengo una ayuda de memoria. Los votos impugnados, va a aparecer el sobre, si tuvimos algún voto impugnado en el comicio, va a aparecer ese sobre, porque es un sobre especial, ¿sí? Ese sobre no se abre y se cuenta como voto impugnado, ¿sí? A ver. Bueno, ¿cómo hacemos ¿Cómo hacemos el conteo? A ver, ¿cómo hacemos el conteo? Nosotros, a medida que, bueno, se van abriendo todos los sobres, se van apilando todas las boletas. Por eso necesitamos un espacio grande y hay que juntar las mesas en la escuela, en ese salón. Ustedes van a tener, junto con los elementos que le ha entregado al principio de la jornada el fiscal general, van a tener un acta de escrutinio, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes van cerrando datos, como por ejemplo los números de electores que han votado, ya van llenando, el número de sobres ya van llenando, y van a empezar a contar, ¿no?, los votos. Ese acta hay que llenarlo sin tachaduras y sin enmiendas, porque es el documento más importante para nosotros, ¿sí? Y no debe estar tachado, ni borrado, ni desprolijo. Tiene que estar muy, muy prolijo y se tienen que entender perfectamente los números. Nunca, ustedes cuando tengan el acta firmado, ahora vamos a ver cómo lo llenamos, cómo contamos los votos, cuando tengan el acta llena, la tienen que hacer firmar, y eso es importantísimo, por el presidente de mesa, ¿sí? Y por los fiscales, porque se supone que los fiscales también han fiscalizado todo el proceso de esa mesa, ¿no? Entonces ustedes también van a firmar el acta de escrutinio que está llenando el presidente de mesa y van a firmar el acta de escrutinio de los demás fiscales. Pero ojo, porque no es firmar y chau. Hay que chequear con el acta nuestra, que la nuestra está bien, la llenamos bien, que los datos sean los mismos,
¿sí? Porque después no podemos reclamar si firmamos otras cosas. O sea, siempre que ponemos la firma, chequeamos que los datos estén correctamente volcados en ese papel, ¿sí? Nunca firmar entonces el acta de escrutinio de otro partido, de otro fiscal, sin antes chequear la información. Eso es muy importante. Todos los espacios en blanco del acta hay que llenarlos con ceros, ¿sí? No deben firmar actas de escrutinio en donde los espacios queden en blanco. Hay que cerrar esos espacios, ¿sí? Eso es muy, muy importante. A ver, espérenme. Vamos al conteo. ¿Cómo hacemos el conteo de los votos? La forma más fácil para hacerlo es utilizar el pizarrón. Yo no sé este año si la Junta Electoral va a proveer como pasó creo que en la última elección, si no me equivoco, la anterior, que mandó unas láminas muy lindas en donde se podía ir anotando, haciendo borradores, pero vamos a utilizar el pizarrón. En el pizarrón vamos a hacer un cuadrito, chiquito, porque lo que votamos esta vez son 3 categorías, ¿sí? Votamos diputados nacionales, diputados provinciales y concejales, consejeros a nivel local. Entonces ponemos el nombre el número de la lista, ¿sí? Y ponemos diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, ¿sí? Hacemos este cuadrito, muy sencillo. Entonces contamos todas las boletas enteras de un partido, ¿sí? Las que vienen así, que no están cortadas. Las contamos. Supongamos que contamos y son 40. ¿Qué hacemos? Anotamos 40, 40, 40, porque hay 40 para las 3 categorías, ¿sí? Y supongamos que después tenemos este corte, ¿no? Y acá hay 100. Entonces, ¿qué hacemos? Anotamos 100 acá y supongamos que no hay otros cortes, ¿no? Anotamos 100. Después sumamos. Tenemos para esta categoría 140, para esta categoría 40 y para esta categoría 40. Cerramos esta lista. Estos son los datos que van a volcar en el acta de escrutinio. Para diputados nacionales 40, para diputados provinciales 40 y para concejales y consejeros escolares 140. Este es el dato. Hacemos otro cuadrito igual en el pizarrón con otro número de lista y contamos esas boletas, ¿sí? Y así con cada partido. Entonces, esta manera en cuadrito es muy práctica y lo van a ir llenando rápidamente. Pero, ojo, no perdamos de vista las boletas cuando van abriendo los sobres y van apilando, porque ha pasado, por ejemplo, que rápidamente aparecen estas boletas que nosotros sabemos que aparecen 2 boletas distintas, ¿no? Y sabemos que es un voto nulo. Entonces, si son muchos abriendo sobres, rápidamente tiran esta y apilan esta, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos que perder de vista cada sobre que se abre y cómo lo van apilando, el tiempo que se pierda, ¿sí? Y lo mismo en el conteo. Nosotros podemos aconsejar llevar el cómputo de esta manera, ¿sí? En el pizarrón, y podemos incluso explicarlo, pero no anotemos. No seamos los que anotamos, no nos carguemos con esta tarea, que lo haga otro, ¿sí? Nosotros observemos que todo se cuente de manera correcta. Entonces, usamos entonces el pizarrón, sería la forma más práctica. Quizás el presidente de mesa sea una persona con experiencia y prefiera hacer de otra manera. Esta es la manera más práctica, les aseguro. A ver, si me olvido de algo. No. Bueno. El presidente de mesa llena sus actas
¿sí? Una vez que están todos los partidos, todas las boletas contabilizadas, ¿sí? Y los datos se volcaron en el acta, ustedes en la de ustedes y el presidente en la suya, y se van firmando las actas, van chequeando que la información sea la misma. El presidente también llena sus actas, tiene que hacer un acta de cierre de comicio, ustedes firman todas esas actas, se vuelve a guardar toda la documentación, todas esas boletas, los sobres, los votos que fueron recurridos, los votos impugnados que aparecieron. Se guarda todo nuevamente dentro de la urna con las actas correspondientes. Eso le corresponde todo al presidente de mesa. Ustedes chequeen nada más y colaboren, pero ustedes no tienen esa responsabilidad. Y la urna se sella con las fajas que también provee la Junta Electoral, y ustedes firmen esas fajas también. Luego, bueno, la tarea del fiscal de mesa termina cuando entrega el acta firmada al fiscal general, completa, prolija. Si se equivocan, por favor llamen al fiscal general, que él va a tener copias de repuesto, ¿sí? Llénenla tranquilos, a conciencia, ¿sí? Y en ese momento el fiscal general va a pagar la jornada de fiscalización. Ante cualquier duda, el fiscal general siempre va a ir de cuarto en cuarto, apoyándolos a ustedes, preguntando, asesorándolos. Siempre ante cualquier duda consulten con su fiscal general. Y bueno, para finalizar, quería agradecerle a todos los fiscales por el compromiso y felicitarlos por participar, ¿no? Juntos vamos a salir adelante y vamos a construir una Ezeiza más representativa, ¿no? En las bancas del Consejo Deliberante y del Consejo Escolar. Les dejo un cariño grande.